bendecidos? Los pone uno ahí adelante para que alaben a Dios y a veces les da pena. Efesios 2, del 10 en adelante. Efesios 2 dice: porque somos hechura suya. Diga conmigo, hechura de Dios. Dígalo bueno, dígalo hechura de Dios. Aleluya. Diga, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne suave. En aquel tiempo estabais sin Cristo, aleluya, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿estabais cómo? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Diga conmigo, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué abolió? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en órdenes, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Diga conmigo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Segunda vez que lo dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, aleluya, sonido, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, aleluya, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Aleluya. Dale gloria a Cristo. Y en Mateo 16, que ese es el que todos están esperando. Mateo 16, que es el que creo todos están esperando, del 13 al 19, dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, aleluya, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿cómo les preguntó? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías.
o algunos de los profetas. Sonido. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Voy a tratar de ser breve. Por ahí nos vamos como a la 1 de la tarde más o menos. Breve, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos alaban a Cristo? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo esta mañana quiero hablar acerca de esto. Hemos titulado la prédica La confesión de Pedro. Aleluya. Diga conmigo: la confesión de Pedro. Sonido. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta mañana y decirle: Padre, háblame? Ok. La definición de iglesia está en el Nuevo Testamento, y una de las definiciones que da la palabra, por ahí uno le pregunta a una persona que se ciñe bien a la teología. Sonido, por favor. ¿Qué significa iglesia? Y lo primero que te dicen es: bueno, iglesia viene del griego eclesia, y salen con una cantidad de cosas. Y uno sabe que realmente cuando hablamos de iglesia estamos hablando del pueblo de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un templo, no estamos hablando de una edificación. Estamos hablando de gente, personas. Aleluya. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de personas, de personas que buscan a Dios. Una de sus definiciones es que la iglesia es la asamblea de Dios. Esa palabra asamblea significa también el cuerpo, el pueblo, personas que conforman el reino de Dios. Eso significa iglesia. Y el apóstol Pablo dio en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Corintios, él da 3 definiciones tremendas de iglesia, y me gusta cómo él las dice. Él dice: iglesia es el edificio de Dios. Aleluya. La primera definición que Pablo da, habiendo en sí Jesús haber dicho que nosotros, aparte de ser su iglesia, ser su pueblo y ser su reino, también el apóstol Pablo dijo en cierta parte: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Esa palabra templo significa son la morada de Dios, donde Dios habita, donde Dios vive, la casa del Señor. Aleluya. Esa fue una de las definiciones que dio. Pero en cierta parte el apóstol Pablo dijo: la iglesia es el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. ¿Y por qué habla de edificio? La llama el edificio porque es como una construcción. Aleluya. Cuando tú te lees el libro de Génesis y comienzas a darte cuenta cómo los hombres en la torre de Babel, dice la palabra de Dios, que comenzaron a levantar este tremendo edificio, ¿sabes? Algunas personas dicen que era prácticamente un rascacielos,
muy enorme, obviamente con toda la tecnología antigua levantado. Y dice la palabra de Dios que el Señor se inclina para mirar lo que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se encuentra que estaban levantando una tremenda edificación, pero nada de lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bajo el respaldo del Espíritu Santo. No lo estaban haciendo bajo el respaldo de Dios. No lo estaban haciendo bajo el respaldo de Dios. Lo estaban haciendo sencillamente por egocentrismo, por una meta, una satisfacción de su propia concupiscencia, como diría alguien, por jactancia propia. Y la Biblia dice que el Señor comienza a mirar esta edificación, y el Señor se molesta en saber de que ellos no estaban contando con su aprobación. Dios los divide. Estaba meditando en estos días en eso. Dios los divide, y comenzó por dividirlos a través del lenguaje. No podían comunicarse como lo venían haciendo, porque su lengua era extraña, la del uno para con el otro. Aleluya. No podían entenderse porque su lenguaje era distinto. Allí hubo una división. Allí hubo una partición, no solo de lenguas, sino que hubo también una partición en la comunicación y en la forma en la que ellos podían hacer equipo para poder cumplir una meta que lo que hacía era llenar la jactancia de ellos. Aleluya. Ojo lo que estoy hablando. Cuando yo me encontré con eso, entonces medité acerca de cuando los fariseos le dicen al Señor: tú echas los demonios por el espíritu de Belcebú. Y Jesús le responde: si yo echo los demonios por el espíritu de Belcebú, entonces el reino de Dios está dividido. Ahora, hay una cosa tremenda. A Dios no le gusta la división, pero la Biblia dice que Él dividió en Génesis. Aleluya. A Dios no le gusta la división. La Biblia dice que Él dividió en Génesis. Ahora, entendiendo esa parte, podemos entender que la división no solo es la mala comunicación o el no habla en el mismo lenguaje. No. La división comienza cuando yo separo mis propósitos de los propósitos de Dios. Porque yo meditaba en eso y decía: Señor, pero es que tú fuiste el que dividiste en Génesis. Y el Señor me dijo: el hombre ya estaba dividido de mí. Cuando alguien no camina en el propósito eterno de Dios, no necesita que un demonio venga y lo divida. Ya está dividido del cordón umbilical de su creador. Ya no está caminando en un mismo espíritu con el que lo formó. Aleluya. Y es presa fácil para el enemigo. Satanás se aprovecha de eso, porque hay una separación entre el único que lo puede detener a él, entre el único que te puede proteger de él y tú. Aleluya. Por lo tanto, Dios llama a la división de su a la unidad de su iglesia, pero la que viene bajo el propósito de Dios, esa que me lleva a mí a caminar en el propósito divino, esa que me lleva a mí a caminar en el mismo pensamiento que el Padre. Eso dice la palabra de Dios, y de eso vengo a hablar en esta mañana. Entonces el apóstol Pablo da la primera definición y dice: la iglesia es el edificio de Dios. En pocas palabras, la que Él está construyendo, la que Él está formando. No el edificio que levantan los hombres, no los babeles que levantan los seres humanos, no, la que levanta Dios con su mano. Aleluya. Hay una diferencia entre el Babel que levantaron los hombres en Génesis y el edificio que el Espíritu Santo está levantando en este tiempo. Porque en aquel entonces se hizo por jactancia humana, pero el que está haciendo Dios ahora es para glorificar su nombre y su reino en la tierra. Aleluya. Yo sí he creído que vinieron dormidos en esta mañana.
La iglesia es el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. La segunda definición que da Pablo dice: la iglesia es el cultivo de Dios. Diga conmigo: el cultivo de Dios. La siembra de Dios. Aleluya. En donde sembró a la semilla más fructífera que ha podido Dios sembrar, a su amado Hijo en el corazón de los seres humanos. Aleluya. En tu corazón está sembrado Jesucristo, y eso brotará en un nuevo hombre. La cosecha que Dios espera recibir de ti es que nazca una nueva criatura, creada según el propósito de Dios. El cultivo de Dios. Esa es la iglesia, el cultivo de Dios también. Dios sembrando en ella su Espíritu Santo. Dios sembrando en ella su palabra. Dios sembrando en ella su propósito. Dios sembrando en ella sus planes eternos. ¿Qué siembra el Señor en tu vida? Su palabra. ¿Qué siembra Dios en tu vida? Sus planes eternos. ¿Qué siembra Dios en tu vida? Al Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, y por lo cual nos hace hijos de Dios, nos hace llamados, nos hace sencillamente apartados para su reino. Aleluya. Alguien dirá: ¿qué tiene que ver eso con la confesión de Pedro? Tranquilo, hermano. El tercer concepto que da el apóstol Pablo acerca de qué es la iglesia, dice: la iglesia es el jardín de Dios. Aleluya. Yo creo que ya estamos claros hasta aquí que iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros, las personas. Aleluya. O sea que tú eres el edificio de Dios. Tú y yo somos el cultivo de Dios. Tú y yo somos el jardín de Dios. Tú y yo somos el jardín de Dios. Aleluya. Eso dice la palabra. Somos el jardín de Dios. Pero ¿por qué lo interpreta o lo compara de esa manera? ¿Por qué lo compara de esa manera? Porque un jardín se cuida, sonido. Un jardín se cuida, un jardín se poda, un jardín se abona. Eso tiene una tremenda interpretación que no voy a dar en esta mañana. Por eso somos el jardín de Dios, porque Él nos cuida, nos poda, nos quita toda maleza, nos quita toda suciedad. El Señor ama a su iglesia como usted no tiene idea. A ti. Cuando uno habla así, la gente creyera que está hablando de otra cosa. No, está hablando de mí. Cuando a mí la Biblia me dice que Dios ama a su iglesia, está hablando de mí, de ti. No está hablando ni de animales, ni de naturaleza, ni de templo, ni de lugar. Está hablando de gente. Está hablando de ti, de mí. Esa es la iglesia. No está hablando de otra cosa. Está hablando de nosotros. Así te mira Dios. Dile al que tienes a tu lado: así te mira Dios. ¿Cómo te miras tú? ¿Ah? Ahora vamos a entender por qué estoy hablando de todo esto para llegar a la confesión de Pedro. Así te mira Dios. Dile. Así te mira el Señor. Vuelve y pregúntale, dile: ¿cómo te miras tú? ¿Ah? El problema no es cómo te mira Dios. El problema es cómo te miras tú. Feo, horrible. Incluso la gente que está a tu alrededor te mira mal. Y no estoy hablando de los que estoy aquí, Dios nos guarde.
Y si hay alguno así, arrepiéntase, por favor. No viene de Dios eso. El problema es cómo te miras tú y cómo te miran las demás personas. Porque las demás personas te miran como alguien que no tiene valor. Tal vez alguien te mira como alguien insignificante, como alguien que tal vez no tiene nada en la vida. Incluso hay gente que te puede mirar hasta mejor que tú y dices: yo soy mejor que ese. Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo te mira Dios. Lo que importa es cómo te mira el que te hizo. Lo que importa es cómo te ve el que te hizo. Aleluya. Lo que importa es cómo te mira Dios. Y yo esta mañana te lo vengo a decir. Dios te mira como su edificio. No te mira con cara de rascacielos, aclaro. Dios te mira como un cultivo, algo que todo el tiempo Él se pasea y lo toca. Y te mira como su jardín, donde Él se sienta y toma su aroma, lo contempla y dice: qué hermoso está mi jardín en esta mañana. Qué hermoso está mi jardín en esta mañana. Qué hermoso está mi jardín en esta mañana. Aleluya. Pero el diablo, ¿cómo te mira Satanás? Pobre, inepto, tonto, insignificante. Eres tan pobre, tonto, inepto e insignificante para el diablo que se te opone a que tú avances. ¿Quién me entendió lo que dije? Si fueras todo eso, no se te opusiera. Quiere decir de que ni él está convencido de cómo te llama. Tú no vales nada, ni siquiera él se cree lo que te está. El único que se lo cree eres tú. Porque si él se lo creyera, entonces no se te opusiera. ¿Quién se le va a oponer a un inepto que ni siquiera me representa un peligro? ¿Quién se le va a oponer a algo que no sirve, que no me representa un peligro? Si se te opone Satanás, es porque él te considera un peligro. Si el diablo se te opone, es porque te considera un rival de alto rango. Aleluya. Ni siquiera Satanás te considera en su corazón eso. Tú eres quien te miras así. Y la gente te hace creer eso. La gente que está a tu alrededor. Este son esto, estos son esto, estos son esto. Y Dios diciendo: Él es mi jardín. Él es mi jardín. Él es mi cultivo. Sobre Él he puesto mi amor. Sobre Él he puesto mi palabra. Sobre Él he puesto mi espíritu. Sobre Él he puesto mi Espíritu Santo. En Él he puesto mi propósito, mi llamado. Aleluya. ¿Sí entiendes eso? El diablo llamándote de una manera, no creyéndosela, y tú creyéndole todo lo que te dice. Todo lo que te dice. Todo lo que te dice el enemigo se lo crees. ¿Alguien está entendiendo en esta mañana lo que está pasando? ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo te mira la gente? ¿Cómo te miras tú? Cuando tú aprendes a mirarte como Dios te ve, mi hermano, te vuelves indetenible. Cuando tú aprendes a mirarte y a mirar lo que Dios ha depositado en ti, te vuelves indetenible.
Nada te detiene. Y lo más tremendo es que Dios está de tu lado y te respalda. Lo más tremendo es que Él dice: yo voy con Él, no lo he soltado de mi mano. Mi espíritu camina con Él. Aleluya. Ahora, ¿cómo sabemos quién es iglesia? Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿tú eres iglesia? No, no tienes frente de catedral. No, no, no. A lo largo de los años nos hemos acostumbrado a que la iglesia es el lugar. Por favor, erradique de una vez por todas eso. La iglesia es la persona. A veces los niños se me acercan cuando me ven por fuera y yo trato de reírme con ellos y reírme de ellos. Pastor, mañana hay iglesia. Yo le digo: mi amor, todos los días hay iglesia. No, culto. Ah, bueno, esa sí es otra pregunta. Sí, sí hay culto. Iglesia hay todos los días. Aleluya, iglesia hay todos los días. Usted es la iglesia. Usted es el pueblo de Dios. Usted es la asamblea de Dios. Usted es el reino de Dios. Usted es el reino de Dios. Aleluya. ¿Están aquí? Es como cuando la Biblia dice, Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. La gente cree que el reino de los cielos es los ángeles, Dios y Jesús. No. El reino de los cielos lo inició Jesús en la tierra, pero ese reino sigue operando. ¿Por qué? Porque su iglesia es ese reino. Cuando usted dice acá el reino de los cielos se establece en ese lugar, es porque allí hay un hijo de Dios. Cuando usted dice el reino de los cielos está aquí, es porque allí hay un hijo de Dios. Ahí está un hijo de Dios. Allí hay un miembro de su iglesia. Esa es el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Aleluya. Las personas son personas, pero ¿cómo saber que alguien es iglesia? Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿tú eres iglesia? ¿Tú eres iglesia? Hoy vamos a saber si tú eres iglesia. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Ahora sí entré a predicar. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Yo no sé si usted sabía que cada vez que Jesús llegaba a una parte y habían demonios allí, espíritus inmundos, los espíritus inmundos identificaban al Señor y comenzaban a decir: Jesús, hijo de David, no nos atormentes. Lo primero que el Señor hacía era mandarlos a callar. Cállense, silencio. Y la gente no sabe por qué Jesús mandaba a callar a los demonios. La gente creía que era porque Jesús quería tomar control sobre el momento, es decir, cállate. Y uno ve gente ministrando liberación, mandando a callar al demonio. Pero Jesús tenía un propósito por el cual lo hacía. Y en esta mañana vamos a saber cuál es ese propósito. La Escritura enseña que Jesús le pregunta a sus discípulos. Les dicen: ¿quién dicen los hombres que soy? La palabra de Dios declara que ellos les fue fácil responder esa pregunta. Y le dijeron, eran chismosos los discípulos. Ya le voy a enseñar por qué. ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos dijeron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta,
Otros dicen que eres un sanador. Hoy empezaron a armar ahí el debate y a decir quién decía la gente que era ellos. Ellos estaban complacidos en responderle al Señor. Pero cuando Jesús les voltea la pregunta, le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No se la vieron venir. Se quedaron callados. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Se quedaron callados. Para los discípulos era más fácil responderle a Jesús en la opinión de los terceros que la de ellos. Para Jesús era más fácil decir, para los discípulos era más fácil decir lo que otros decían que lo que ellos pudieran decir. Ojo lo que estoy hablando. Cuando una persona no tiene un concepto propio de algo, dice lo que otro habla. Cuando una persona no está seguro de lo que está hablando, siempre usted lo va a ver diciendo: me lo dijo fulano, me lo dijo sutano. Quiere decir que cuando Jesús le hace la segunda pregunta a los discípulos y les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Quiere decir que ellos no sabían quién era Jesús. Y no sabían quién era Jesús porque ellos estaban llenos de incredulidad. Por allí podían tener una sospecha. Es más, me atrevo a decir que ellos hasta pensaban que Jesús era tan bien como lo decía la gente. ¿Por qué cree usted que en cierto momento los discípulos de Juan el Bautista se le acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Quiere decir que los discípulos de Juan el Bautista tenían a Jesús en el mismo rango que su amado maestro Juan. O sea, nosotros somos discípulos de Juan. Él nos enseñó a ayunar, nosotros ayunamos porque Él nos enseña que así buscamos a Dios. Tú que también tienes tu gente, Jesús, tú que también tienes tus seguidores, ¿por qué no los enseñas a hacer lo mismo que nuestro maestro nos enseña? En pocas palabras, Jesús, tú eres igual que Juan. ¿Por qué no haces con tu gente lo mismo? Oh, siento a Dios en esta mañana. ¿Por qué no haces lo mismo? Ellos podían responder: ¿quién dice la gente que soy? Un profeta. Ah, pero ¿quién dices tú que soy yo? Yo creo también lo que dice mi vecino, que tú eres un profeta. Pero su silencio demarca que ni siquiera estaban del lado de la gente y tampoco estaban seguros del concepto que tenían. Ellos decían: si decimos que es un profeta, no, porque es que Jesús hace cosas que ninguno ha hecho. Es imposible que sea un profeta. Y si decimos que es el Hijo de Dios, dice otro: cállate, ¿qué tal que estés blasfemando? No conocían la identidad de Jesús. Pero salta por allá Pedro, bajo la revelación del Espíritu Santo, y dice: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Los 11 se quedaron callados. Y cuando Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, todos se atrevió a decirlo. Ninguno de los que estamos aquí hemos tenido la entereza de decir eso. ¿Cómo lo va a decir Pedro? ¿Cómo va a hablar eso Pedro? Mira, ni siquiera fulano que estudió con el rabino tal, que tiene algo de conocimiento, se atrevió a decir eso. ¿Cómo lo va a hacer este pescador que ni siquiera tiene la preparación del otro? Jesús se levanta y dice: bienaventurado Pedro, hijo de Jonás. Bienaventurado porque no te lo reveló nadie,
No has dicho lo que dicen los demás. No estás hablando lo que otros dicen. No estás hablando lo que alguien te enseñó. Estás hablando lo que mi Padre te acaba de decir. Alguien está aquí en esta hora. Pedro, mi papá te lo dijo. Jesús le estaba diciendo: Pedro, mi Padre no le habla a todo el mundo, Pedro. Mi Padre no se le revela a todo el mundo, Pedro. Yo cuando me voy al monte a orar, allá se me revela a Él. Pero porque soy su hijo, Pedro. Pero a ti te acaba de decir quién soy yo y quién es Él. Quiere decir que tú también eres su hijo. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Aleluya. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Y Jesús dijo algo impresionante. Ojo lo que dijo: Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado porque primero no te lo reveló carne. Primero no dijiste lo que otros están diciendo. No tienes un concepto basado en lo que dice la gente de la calle. Acabas de hablar lo que el cielo está diciendo. Tú no acabas de decir lo que dicen en la tierra, Pedro. Tú acabas de decir lo que se dice de mí en el cielo, sonido. Tú estás hablando lo que el cielo está proclamando: que yo soy el Mesías y que el reino de los cielos, lo que está arriba, empezó a funcionar en la tierra. Aleluya. Ahora Pedro no solamente fue bienaventurado porque se lo reveló el Padre, sino que también fue bienaventurado porque Dios mismo se le reveló. Fíjate que la Biblia nunca dice: el que vaya al cerro de Monserrate arrodillado y baje nuevamente, ese será salvo. La Biblia no dice tampoco: el que vaya a la catedral de Sincelejo arrodillado y pague una manda, ese será salvo. Dijo: el que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que el Padre lo levantó de los muertos, ese será salvo. La confesión de Pedro es la roca donde está fundada la iglesia. Pedro no es la roca. Que la iglesia católica lo sepa en esta mañana. La roca no es la iglesia católica. La roca no es Pedro. La roca es la confesión que hizo por su boca. Que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor, allí se ha establecido la iglesia. Aleluya. Yo vine en esta mañana a decirlo. Ese es el fundamento. Así te lo digo, sonido, ¿qué pasa conmigo? Ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia es nada más y nada menos que una confesión. Aquí está, Iglesia Pasión por Cristo, teólogos que tengo allí viéndome. Aquí está la primera confesión de fe en el Nuevo Testamento. La hizo Pedro. Allí él acabó de confesar que el reino de los cielos estaba en su vida. ¿Quieren un ejemplo de oración de fe en el Nuevo Testamento? Eso que hace la gente cuando viene aquí adelante el viernes. Pedro lo hizo en Mateo 16. Aleluya.
Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. El fundamento no es la copa del santo grial. El fundamento no es el grial, la tontería que han sacado. El fundamento no es la cruz que tiene el Vaticano. El fragmento de la cruz donde crucificaron a Cristo lo tienen en el Vaticano. El fragmento no es la escalinata por la que el Señor subió, la tienen en el Vaticano. El fundamento es lo que sale, la confesión. La confesión, la confesión, que abras tu boca y digas: Jesucristo es mi Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Gloria. El solamente decir eso hace que tengas un cupo en el reino eterno de Dios. Pedro hizo la primera oración de fe en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y la hizo pública. Todos se quedaron atónitos y se atrevió a decirlo. Yo tenía mis dudas. Todos se quedaron atrevidos. Este man, que no lo escuche un fariseo porque lo meten preso. Usted sabe que los fariseos no quieren que se diga que Él es el Cristo. Yo tengo mis dudas, decían los 11. Tenemos nuestras dudas. Se atrevió a decirlo. Pero cuando Jesús dijo: bienaventurado. Pero entonces es verdad. Los 11 dijeron: pero entonces es verdad. Sí, bienaventurado Pedro, que no solo me confesó, sino que lo dijo públicamente. No le dio miedo. Ese es el fundamento. Esa es la roca. Que no te dé miedo decirlo. Ese es el fundamento. Aleluya. Ojo, Dios solo se puede revelar a sí mismo, nadie. A veces la gente dice: estoy buscando a Dios. Esa es una expresión que requiere su interpretación. A Dios no lo busca nadie. Él se deja encontrar. Por eso la adoración, ojalá y la vayan preparando. Por eso la compuse. Esa adoración no la compuso ni Barrientos ni Marco Witt. La compuse yo por inspiración divina. Es mía. No la he patentado, pero es mía. Dios no se puede buscar. Él se deja encontrar. Él se deja encontrar. Aleluya. Aleluya. Ay, que cuando empecé a orar tuve una revelación. ¿Qué va? Él se dejó encontrar, Padre. Pero eso sí, Él se deja encontrar de quien lo anhela. Solamente una persona es iglesia cuando confiesa la identidad de Cristo en su vida. ¿Qué pasó, alabanza? Cuando dice: Jesucristo es mi Señor. La Biblia dice que quien confiesa este nombre, vamos, alabanza, quien confiesa este nombre, dice la Escritura que Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, tú me acabas de reconocer a mí, ahora yo te reconozco a ti. Yo te reconozco como mi iglesia, Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre la confesión que acabas de hacer, no sobre Pedro. Esa es la mala interpretación.
El original griego dice sobre lo que acabas de decir. Allí edifico mi iglesia. O sea, quien diga eso que tú acabas de decir, esa es mi iglesia. Esa es iglesia mía. Sobre el que diga que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, su Señor y su Salvador, esa es mi iglesia. ¿Cómo identificas tú a alguien que fue escogido por Dios para ser su iglesia? Que confiese con su boca que Jesucristo es su Señor, su Salvador, y que vino a esta tierra, murió y resucitó. Mira, los demonios, ¿qué pasó? Ponga a un endemoniado a decir, confiesa que Cristo es su Señor. No te lo puede decir. No te lo va a decir nunca. No te lo va a decir. Jesús le dijo, y sobre esa confesión, sobre todo el que confiese eso que tú acabas de decir, Pedro, obviamente lo va a hacer igual como lo hiciste tú. Porque mi Padre, porque el Espíritu mío lo toque, ese es mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, yo le doy vida eterna. Eso significa las puertas del Hades no prevalecerán. No irá a la muerte. Vivirá eternamente. Y yo estoy preparando otra prédica que no es para hoy. Se llama las llaves del reino. Porque en el 19 Jesús le dijo a Pedro, y a ti te digo, Pedro, a ti te doy. No exactamente a Pedro, no, a todo el que confiese eso que tú dijiste. Esa confesión de Pedro fue impresionante. Ojo lo que estoy diciendo. La Biblia dice que le dijo, a ti te digo, Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos, para atar y desatar, para condenar y liberar, para abrir y cerrar, para detener y dar acceso, para dar vida y para dar muerte. Aleluya. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Le dio autoridad, le dio poder. Mira el tremendo poder que hay en esa confesión. Le dio poder, le dio autoridad para que mueva el cielo desde la tierra. Ahora escúchame lo que voy a decir y termino. Todas las bendiciones que necesita la tierra están en el cielo. Las puertas que contienen esa bendición están en el cielo, pero las llaves las tienen los que viven en la tierra. ¿Dónde están los propietarios de esas llaves? En la tierra. ¿Dónde están? ¿En manos de quién están esas llaves? En gente que está en la tierra, en su iglesia. En su iglesia. Sube, mi hermano, sube al cielo, mete esa llave, abre esa puerta y desata todo lo que está arriba, aquí en la tierra. Sonido. Sube a lo alto, mi hermano. Sube a lo alto. Sube a lo alto. Vamos, alabanza. Dile, déjate encontrar. Sube a lo alto, mi hermano. Déjate encontrar.
mi hermano. Mete esa llave. Aleluya. Déjate encontrar, Jesús, aquí. Todo el que quiera venir acá adelante, venga.